equipos de protección personal en anestesiología. El objetivo de la charla no es llenarlos de información que de pronto mucho o no mucho sabemos. Hay mucha especulación acerca de este tema, hay muchas guías de manejo institucionales, internacionales, que de pronto nos confunden mucho, ¿sí? Pero la idea de la charla es como enfocarnos en unos puntos relevantes en los equipos de protección personal. Este editorial es de Anesthesiology de este mes, del mes de junio, donde nos recalcan la importancia de prevenir la infección no solo en los pacientes, sino en el personal de salud. Y esta va a ser muy probablemente la nueva normalidad o la nueva era en esta época de pandemia que nos tocó llevar. No sé si en este momento están viendo la pantalla. Una de las actividades pues, que propongo es una pequeña encuesta en línea. En la parte superior ustedes pueden observar el link donde pueden ingresar para responder unas preguntas que tengo para tratar de como retroalimentar primero la charla y tratar de acuerdo como a los resultados, ver cómo podemos cambiar algunas de las dudas o resolver muchas de ellas, que es uno de mis objetivos. Entonces, ingresemos acá al link que tengo acá en la parte superior y ahí van a aparecer las preguntas para responder de forma real. Perfecto. No sé si me están escuchando. Sí, se está escuchando bien. Bueno. Sí se escucha, sí se escucha. Bueno, entonces la idea es como polemizar un poco y de acuerdo a estos resultados, pues vamos a ver con la base teórica y con algo de evidencia si de pronto lo que hemos pensado, lo que hemos escuchado es lo correcto. Entonces, la primera pregunta sería, de los siguientes procedimientos, ¿cuál considera usted que genera un mayor riesgo de producción de aerosoles? A, la intubación orotraqueal, B, la extubación, C, la broncoscopia, D, compresiones torácicas. Por favor, respondamos. Y ahí en línea nos tienen que empezar a aparecer los resultados. Bueno, vamos viendo un 50% extubación, 50% compresiones. Bueno, tenemos en este momento un 40% que consideran de los asistentes que la extubación es uno de los momentos más arriesgados y el 60% compresiones torácicas. Sigamos con la siguiente pregunta. ¿Sabe cuántos recambios de aire tiene el quirófano donde desempeña su rol como anestesiólogo? ¿30 y 50-50 en este momento? Sí, 50%, no 50%. Bueno, en realidad está como muy emparejada la respuesta. Sí, 44%, no 56%. Bueno, vamos a ver más adelante que esto es un dato vital. Este es otro tema que de pronto muchas veces no tenemos claro. Normalmente en su práctica habitual, ¿cuántos usos hace el respirador N95? ¿Una vez y lo desecha? ¿2 a 5 veces? ¿6 a 10 veces? ¿O más de 10 veces? Respondamos, por favor.
Bueno, tenemos que casi el 50% de los asistentes usan su respirador 2 a 5 veces. 25% de 6 a 10 veces y casi un 33%. En segundo lugar, casi en preferencia respuestas más de 10 veces. La siguiente pregunta relacionada con la anterior. Si usted reutiliza ese respirador N95, ¿qué esquema utiliza para hacerlo? 1. Reusa el mismo respirador durante varios días seguidos. O 2. Los rota entre varios respiradores cada cierto periodo de tiempo. Bueno, vemos que en este caso la respuesta es casi uniforme, un 91% rota sus respiradores N95. En la práctica habitual, durante la actual pandemia por SARS-CoV-2, utiliza la caja de aerosoles como medida de protección adicional. Esta es otra de las particularidades o temas que vamos a tratar como de aclarar durante esta charla. Demos otros 5 segunditos. Bueno, tenemos un no, 78%, 80% en este momento, 20% sí usan de una forma habitual la caja de aerosoles. De los siguientes elementos de protección personal, ¿con cuál se sentiría más seguro? Una bata desechable de manga corta, un overol impermeable, aquellos que protegen hasta la cabeza, o un vestido impermeable manga larga. Bueno, en este momento tenemos 45% por el overol, 40%, casi un 60% por un vestido impermeable manga larga. Bueno, la idea de la actividad inicial, esta actividad inicial era como tener un panorama como de algunas de las dudas frecuentes que tenemos habitualmente con el uso de los equipos de protección personal. Algunas de ellas las vamos a ver desde la luz de la evidencia, a ver qué tan correcto es nuestra conducta que ya evaluamos en este caso. ¿Listo? Entonces, para entrar en materia, pues dentro de la epidemiología de la infección de los trabajadores de la salud por este coronavirus, en realidad la información ha sido escasa. Lo único que encontré, o uno de los artículos que encontré donde se detallaba pues algunos estudios donde trataron de determinar la prevalencia fue publicado en el mes de mayo, ¿sí? En China más o menos reportaron hasta, en este primer estudio, hasta el 11 de febrero, 44.000 pacientes, de los cuales 1.716 correspondían a personal de salud, casi un 3.8%. Una tasa de mortalidad en ese momento del 0.3%. Y lo otro, pues interesante es que tanto la proporción de trabajadores de la salud como su espectro crítico de su enfermedad disminuyó a medida que pasó el tiempo. Allá pues como prácticamente surgió esta pandemia de una forma inesperada, pues muchos profesionales de la salud no contaban inicialmente con los elementos de protección personal, por lo cual casi la mayoría de las infecciones ocurrieron entre enero y febrero de ese año, ¿cierto? Otro estudio publicado posteriormente hasta el 26 de marzo de 2020 en China, específicamente en Wuhan, dentro de 117.100 trabajadores que habían en esa ciudad, se determinó una incidencia de infección del 2.1%, comparada contra la incidencia de la población general, que fue el 0.4%, hubo una diferencia estadísticamente significativa y una gran proporción de los infectados correspondió a los trabajadores de la salud y una tasa de mortalidad del 0.69%. La primera conclusión que nos muestran estos estudios es que a pesar de que la tasa de infección es elevada en estos países, la mortalidad fue menor a la observada en la población general.
Una de las explicaciones que se da es muy probablemente por la proporción de edad de los trabajadores de la salud, donde la mayoría de ellos estaban por debajo de los 50 años. Es una de las explicaciones. Este estudio, que fue en España de tipo retrospectivo hasta el 29 de marzo, encontró una prevalencia extremadamente alta del 37.9%, 791 casos de trabajadores de la salud de 2.000 reportados en la comunidad. Y 2 de esos 791 requirieron ventilación mecánica por presentar el espectro severo de la enfermedad. Una cosa llamativa es que no hay muchos datos centralizados, especialmente de los Estados Unidos. No encontré un estudio o una fuente oficial que informara del número de casos o de fallecimientos dentro del personal de salud. Este estudio trata de resolver o de resumir la situación que se vivió en Italia dentro de los meses de marzo y abril, donde básicamente ya reportan 206 muertes dentro del personal de salud. 16.000, en ese momento habían 16.900 infectados y habían 168.000 infectados y el 10% de estos casos correspondió al personal de salud, que eran 16.991. La distribución por edad, el 43% fue entre 60 a 69 años, el 26% entre los 50 y 59 años. Y a la derecha ven de todo el personal de salud, el 57.8% correspondió a personal médico y principalmente los más afectados fueron los médicos de práctica general o médicos generales, con un 32% de prevalencia. Dentro de las diferentes ramas de la medicina y especialidades encontramos que la anestesia tuvo un 1% de proporción de las muertes dentro de los médicos en total. Y en Colombia, pues los únicos datos que encontré del INS al corte del 16 de junio del 2020, se confirmaron 1.547 infectados dentro del personal de salud, 1.333 recuperados y 17 muertes hasta esa fecha. Bueno, la idea no es hablarle ni de la fisiopatología, ni del espectro clínico, ¿cierto? La idea acá es como enfocarnos en los equipos de protección personal, y para esto es fundamental, pues, entender básicamente son las características físicas del virus, ¿sí? Tenemos que este virus, ARN, tiene un diámetro aproximado de 3 micrómetros, ¿sí? Que si lo comparamos con otras estructuras, vemos que es extremadamente pequeño. Un glóbulo rojo tiene 7 micrómetros, una bacteria aproximadamente 0.5 micrómetros, y el coronavirus puede ir de 0.1 a 0.3, ¿sí? Otra cosa que es fundamental entender es el mecanismo de transmisión, porque de acuerdo al mecanismo de transmisión es que vamos a determinar nuestro nivel de protección, ¿cierto? Este coronavirus se le ha descrito la transmisión por gotas, por contacto cruzado, por tocar superficies contaminadas, fomites, y se tiene la duda de que sea transmitido por forma de aerosoles en forma comunitaria. Solo se le ha dado ese estatus a ciertos procedimientos que los generan. Pero ¿cómo se produce un aerosol o cómo se producen dentro de la vía respiratoria estas partículas? Tenemos que en la vía aérea superior, principalmente en la cavidad orofaringea, es por un flujo turbulento de aire, se van a generar gotas de gran tamaño, por lo menos por encima de 10 micrómetros. Esto se da por el ciclo de cierre y apertura de las estructuras orales, faríngeas y glóticas, ¿sí? En la vía más inferior o distal, en la tráquea sobre todo, se van a generar son corrientes de aire de tipo turbulento, las cuales van a desprender como una especie
biofilm que hay a nivel de las paredes de la tráquea, liberando esas partículas en gran cantidad hacia el aire, hacia la atmósfera, ¿cierto? Entonces se genera una irrupción por este flujo de gas a alta velocidad y un flujo turbulento. Hay que tener en cuenta que si el paciente presenta tos o un estornudo, pues esos flujos van a ser aún más turbulentos, generando una velocidad de 2 a 50 metros por segundo en la tos, hasta 100 metros por segundo durante un estornudo. Este dato también tenemos que tenerlo en cuenta para algo que vamos a ver más adelante. Y un dato también relevante es la vía aérea distal. En esta vía aérea distal es donde se piensa que se generan los aerosoles, que son partículas extremadamente pequeñas, entre 1 y 5 micrómetros, y lo que se hace es un colapso de la vía aérea distal, principalmente de los bronquiolos respiratorios, generando una disrupción de esa tensión superficial del agua en ese ciclo de apertura y cierre, y liberando estas partículas que serían las más peligrosas y que tenemos más preocupación. Entonces, teniendo en cuenta los mecanismos anteriores, se van a generar estos 3 tipos de partículas. Unas gotas respiratorias que tienen más de 10 micrómetros. Estas están envueltas por una partícula de moco y generalmente de agua, pero por su gran tamaño van a tener una influencia directa por la gravedad, van a caer al suelo o a unas distancias determinadas. Hay otro tipo que son las gotas respiratorias pequeñas que tienen un tamaño de entre 5 a 10 micrómetros y también tienen un efecto de la gravedad, por lo cual no van a viajar una distancia considerable porque pues van a caer sobre todo pues a las superficies alrededor. Y los aerosoles, que tienen por lo general un tamaño menor a 5 micrómetros, que ese es el punto de corte que ha definido la OMS, una partícula menor de 5 micrómetros, para ellos se considera un aerosol. Una partícula de más de 5 micrómetros, perdón, se considera una gota respiratoria. Son tan pequeñas y tan livianas que lo que va a suceder con ellas es que van a quedar suspendidas en el aire por mucho tiempo y van a ser influenciadas o se van a mover por los diferentes flujos o corrientes de aire, por lo cual pues es extremadamente peligroso, además de otras características que ya vamos a ver. En esta gráfica vemos lo que anteriormente les explicaba: a mayor tamaño van a tener se va a ejercer una fuerza de gravedad y pues va a tener una distancia determinada entre 1 y 2 metros. En caso de las gotas respiratorias grandes y las gotículas. Si ya son partículas pequeñas, pues van a atravesar o se van a diseminar en distancias mucho más marcadas, ¿sí? ¿Qué factores determinantes se han encontrado para la transmisión de aerosoles? Entonces, no es solo simplificar en que es una partícula menor de 5 micrómetros y que va a estar en el aire. Para infectar, para que un paciente infecte probablemente un personal de salud, hay que tener en cuenta muchos factores que van a hacer que esto se presente, ¿cierto? Dentro del paciente, entonces, la respiración, las velocidades de flujo del aire, ya vimos que la tos y el estornudo generan unos flujos tremendos de aire, la capacidad de cierre, porque si está elevada, las atelectasias van a ser más comunes, entonces ese ciclo de cierre-apertura va a ser repetitivo y esa ruptura de la tensión superficial del líquido alveolar va a generar mucha cantidad de partículas, la dirección de la aspiración y la temperatura. Ya en cuanto a las partículas, ¿de qué depende? De la dosis viral. Entonces, la carga viral que traiga esa gota o ese aerosol puede traer pocas o puede traer muchas partículas virales. Y si en ese momento pues son inhaladas, pues va a haber mayor riesgo de que nos infecte, ¿cierto? La temperatura y la humedad. A mayor temperatura y a mayor humedad, las gotas se desecan más rápidamente. Los aerosoles también se desecan más rápidamente, por lo cual pues su viabilidad va a ser mucho menor. La luz ultravioleta también hace que se destruyan esas partículas de forma acelerada. El ambiente, ya lo vimos, la humedad, la temperatura, y principalmente en el trabajador lo que va a influir es las diferentes barreras, ya sea el equipamiento, el tipo de máscara, el filtro, el tiempo de exposición. Esto pues lo tengo que dejar bastante claro. Se ha visto una relación estrecha entre el tiempo de exposición, el entrenamiento en el equipo de protección personal, el volumen minuto
el patrón de respiración, ¿cierto? Porque si el patrón es más oral, se ha visto que el influjo de esas partículas es casi directo hacia el espacio alveolar. Otra característica es que esas partículas que son de pequeño tamaño, menor a 5 micrómetros, hasta 1 micrómetro, que son los aerosoles, como ya vimos, van a ser mucho más penetrantes, por lo cual tienen la capacidad de llegar hasta el espacio alveolar, y lo que se ha visto es que al llegar o penetrar a este sitio van a generar una respuesta inflamatoria más marcada y una mayor severidad del espectro de la enfermedad. En realidad, dentro de los mecanismos de transmisión, en este momento, al igual que el tratamiento de esta enfermedad, hay dudas. Hasta este momento, la OMS solo reconoce como mecanismos de transmisión las gotas respiratorias y por contacto por fomites. No hay indicios de transmisión por aerosoles dentro de la comunidad, ¿sí? Pero sí se han relacionado algunos procedimientos que ya vamos a ver, pero también hay cierta controversia en esa clasificación. Este artículo, pues, de anestesia, publicado en mayo, trataba, pues, como hacer controversia sobre esto. Hay algunos indicios de que probablemente el mecanismo de transmisión por aerosoles de forma comunitaria sí se puede presentar, principalmente porque la anterior epidemia por el SARS-CoV-1 se le demostró el mecanismo de transmisión por aerosoles. El mecanismo de transmisión por aerosoles es el más difícil de determinar, por lo cual pues se requieren muchos estudios para definir si hay en realidad transmisión por aerosoles de un microorganismo, ¿cierto? Pero que va en contra de esta transmisión, que se han tomado algunos ensayos clínicos, pruebas del aire exhalado del paciente, se ha tratado de cultivar, pero no se han obtenido resultados favorables. Hasta el momento no se había probado transmisión a distancia, y si el mecanismo de transmisión fuera por aerosoles a nivel comunitario, el número reproductivo base sería extremadamente más alto del que actualmente tenemos. O sea, la contagiosidad de este virus sería extremadamente más marcada. Entonces sería algo que estaría en contra de esto. Creo que esta tabla la han visto en algunos sitios, y es la tabla que básicamente se ha utilizado para definir el riesgo de generación de aerosoles de acuerdo al procedimiento generado. Este es un estudio, una revisión sistemática, como ven acá, del año 2012, que fue hecho en Canadá. Estos resultados básicamente lo que engloban son resultados de estudios realizados con la epidemia del SARS-CoV-1, que fue en el 2003, y el H1N1 en el 2009, ¿sí? Hay que tener en cuenta que este estudio, esta revisión sistemática, fue hecho en estudios retrospectivos, y otra característica es que tiene un nivel de evidencia bajo, porque fueron estudios más de casos y controles, y no se midió en realidad dentro de esos procedimientos si habían aerosoles o la cantidad de aerosoles que se presentaban. Básicamente lo que hicieron fue comparar cortes de médicos que estuvieron expuestos a estos procedimientos contra los que no estuvieron expuestos, y sacaron un OR, un riesgo pues de presentar o enfermarse de acuerdo a estos procedimientos, ¿cierto? Entonces tenemos que el odds ratio para la intubación traqueal es de 6, que es extremadamente alto en estos estudios. La ventilación por máscara, la traqueostomía. Se describió también la desfibrilación y las compresiones torácicas, la manipulación del BiPAP, el uso de la máscara laringia. No hubo estudios que lo evaluaran, por lo cual pues no hay una adecuada evidencia de su uso y de si en realidad genera o no aerosoles, pero pues si tenemos en cuenta la biomecánica de la generación de los mismos, como vimos anteriormente, que básicamente es por flujo turbulento de aire, muy probablemente sí lo genere. Entonces hay mucha controversia acerca de qué procedimientos en realidad son generadores de aerosoles, porque la evidencia está basada en estudios retrospectivos. Y este artículo, que me pareció muy bueno,
trataba de polemizar esto, y era que el hecho de que todos tenemos en la cabeza de que la intubación es un procedimiento extremadamente riesgoso para la generación de aerosoles, pero ellos analizaban dentro de su estudio que si uno aplicaba la biofísica para la generación de aerosoles, en la intubación el paciente más probablemente va a estar bajo el efecto de un hipnótico, va a estar con relajación neuromuscular y va a estar sin drive respiratorio. Entonces, en realidad no había como una concordancia en cómo se podrían generar aerosoles en ese momento como la intubación orotraqueal. Y por el contrario, hacían mucho énfasis en que la extubación, teniendo en cuenta esos mecanismos de generación de aerosoles, sería un procedimiento mucho más arriesgado y generaría una mayor cantidad de aerosoles por la cantidad de flujo turbulento de aire que se da con la tos principalmente en el momento de retirar la intubación orotraqueal. Pero son, digamos, conjeturas desde el punto de vista teórico, porque no se han hecho mediciones reales dentro de estos procedimientos para determinarlo. Entonces, ellos volvieron a reclasificar la tabla anterior y solamente hay una evidencia por medición de aerosoles en dos procedimientos, la broncoscopia y la reanimación cardiopulmonar, ¿sí? Uno por generación de altos flujos y presiones en la vía aérea, y lo otro es por el colapso de la vía aérea, como vimos que es sobre todo en la vía respiratoria distal, donde se generan esos aerosoles por la compresión de los bronquiolos respiratorios. Esto se demostró sobre todo en infección por H1N1, y por esto lo consideran un riesgo extremo para ellos de generación de aerosoles. Si ustedes ven la intubación y la laringoscopia, pues lo dejan como depende de las características del momento de la intubación, pero a pesar de que no hay estudios que evalúen la extubación, lo dejan como un riesgo alto este procedimiento. Entonces, hay que tratar de mantener las medidas de protección tanto en el momento de intubación, pero sobre todo en el momento de extubación. Es una de las primeras conclusiones. Este es otro estudio donde trataron de mirar la vida media del virus en diferentes superficies, cobre, cartón, acero inoxidable y plástico, y encontraron que más o menos tenían detección del virus viable aproximadamente por 72 horas. Este es otro de los estudios que utilizó la CDC, como más adelante vamos a ver, como estrategia para el reuso de los respiradores N95. Y demostraron que en la aerosolización de partículas virales en laboratorio podía mantenerse viable en el aire hasta por 4 horas. Sin embargo, la OMS lo que opina de este estudio es que utilizaron medios de laboratorio que generaban un flujo de aire que era completamente suprafisiológico, y la OMS en este momento pues no considera como válido este estudio para la generación de aerosoles, ¿cierto? Ellos en este momento reconocen solo la transmisión por gotas, como ya vimos, la transmisión por contacto, pero está en duda la transmisión por aerosoles. Dentro de los riesgos ocupacionales hay una jerarquía, pero principalmente dentro del control o protección del personal de salud, podemos tener la eliminación, que en este caso no sería posible. La sustitución, que es reemplazar el riesgo, tampoco es posible, pero sí podemos hacer controles de ingeniería, que como hemos visto ha sido algunas estrategias que se llevan a cabo en las diversas instituciones. Por lo menos tener un cuarto de aislamiento de aerosoles, barreras físicas, un sistema de ventilación adecuado, una cohorte de pacientes y personal, o sea, tratar de que los pacientes sospechosos estén en un mismo sitio y que sean tratados por un personal casi exclusivo. Importante el entrenamiento del equipo de protección personal, perdón, y entender el término del uso extendido y el reuso de los respiradores. Entonces tenemos unas intervenciones que son de tipo ambiental, principalmente es incrementar la ventilación, los recambios de ventilación en los sitios donde probablemente se generen flujos o aerosoles, incrementar la temperatura, por lo que ya les expliqué anteriormente que disminuye la viabilidad del virus,
y disminuir o evitar las habitaciones congestionadas. En cuanto al trabajador, fundamental saber el uso del equipo de protección personal, usar el equipo de protección más eficiente contra aerosoles, el paciente siempre tratar de que use una máscara, siempre tratar de que tosa, de que estornude o de que hable directamente hacia nosotros, ¿sí? Y durante el procedimiento, pues tratar de evitar al máximo aquellos que sean relacionados, sobre todo las compresiones torácicas, la broncoscopia, el manejo de la vía aérea invasivo, sobre todo pues con máscara laringia que puede generar fugas en estos casos. Esta es como otra de las respuestas que tenía de acuerdo a las preguntas que hice inicialmente. Los recambios de aire son fundamentales para garantizar la eliminación del virus del medio donde se realizó el procedimiento que genera aerosoles, ¿sí? Si nosotros sabemos cuántos recambios por hora tenemos en nuestro sitio de trabajo, tenemos el tiempo necesario para que haya una remoción eficiente del 99% de esas partículas aerosolizadas, ¿cierto? Entonces tenemos que si hay más o menos 12 recambios por hora en nuestro quirófano, se requerirían 23 minutos para alcanzar un 99% de eficiencia y 35 minutos para alcanzar un 99.9%. Este tiempo o esta barrera de tiempo sería la necesaria para limitar solamente el personal esencial durante el procedimiento que genera aerosoles. Se esperaría que posteriormente ese flujo de aire moviera esas partículas pasado este tiempo límite y ya en teoría la exposición se vería disminuida para el resto de personal de salud. Hay que tener en cuenta que los sistemas de ventilación en los quirófanos son de presión positiva. ¿Esto qué quiere decir? Que el flujo de aire va a ir desde el interior del quirófano probablemente hacia los pasillos, hacia otro quirófano, ¿cierto? Por un gradiente de presión. Y una de las cosas que hay que tener en cuenta es que la protección respiratoria debe ser universal y permanente, porque como estas partículas pueden salir de un quirófano, ir hacia la parte del corredor o hacia otro sitio, nos puede poner en riesgo si nosotros no tenemos la protección adecuada en un sitio donde permanentemente se hacen estos procedimientos. Los niveles de exposición y equipo de protección personal, entonces tenemos que en nuestro caso la protección más adecuada debe ser el uso de protección de aerosoles por los procedimientos anteriormente mencionados y vamos a tener un equipo específico para esto. El uso de la protección contra aerosoles debe hacerse de forma permanente, por lo que les acabé de decir, porque los flujos de aire por presión positiva hacen que esas partículas que están flotando pasen por todo el espacio, ¿cierto? Entonces, no es solo que estas partículas se liberaron y que por los recambios de aire ya no van a estar ahí. No van a estar ahí es porque como la presión es positiva, se desplazaron a otros sitios. Entonces, la protección debe ser permanente. Este es otro estudio interesante donde trataron de evaluar los factores de riesgo dentro de los trabajadores de salud para identificar la infección por este virus. Fue realizado en China, más o menos 80 trabajadores de salud, pero lo más llamativo es que lo que encontraron, o lo más llamativo no, lo más lógico, es que la mayoría de ellos no tenían un lavado adecuado de manos. Entonces es otro mensaje. Es fundamental como medida inicial el lavado constante de las manos en los 5 momentos indicados por la OMS. El uso inadecuado de los elementos de protección personal tuvo un riesgo relativo de 2.82 y trabajar en una dependencia de alto riesgo, especialmente en unidad con intensivo, también aumentó el riesgo. Y queda la duda, entonces, porque uno lo escucha, no, es que de todas formas, a pesar de que nos cuidemos, nos podemos infectar. En realidad, usar toda esta protección, ¿sirve o no sirve? Este es un estudio también realizado en Wuhan, en una corte de 400 profesionales de la salud que tuvieron contacto directo con pacientes críticos y enfermos por COVID-19. Y lo que les hicieron fue medir niveles de IgM y IgG. Entonces tuvieron 3 grupos, un control de trabajadores de salud, unos trabajadores de primera línea, y estos son los pacientes
recuperados por el COVID-19. Lo que se les buscó fue la seroconversión después de que estos trabajadores de la salud dejaron de atender a estos pacientes. Como ustedes ven, los pacientes enfermos hicieron una seroconversión después de recuperarse la enfermedad, pero de esta corte de trabajadores de la salud que usaron de forma adecuada el equipo de protección personal allá en Wuhan, ninguno hizo seroconversión, queriendo decir que no tuvieron contacto con el virus. O sea, teniendo en cuenta los resultados de este estudio, podríamos decir que sí es efectivo. En cuanto a los equipos de protección respiratoria, lo que nos recomienda la ASA es que deben ser de uso universal y permanente, sobre todo en aquellos casos donde se generen aerosoles. O sea, en realidad, en nuestro caso, debe ser de una forma continua y casi lo que recomiendan es una política de protección respiratoria universal. Ahora, hay duda de que si yo no estoy haciendo un procedimiento con aerosoles, por ejemplo, una anestesia raquídea o una conductiva, entonces yo no necesito un nivel adecuado de protección. Esa es otra pregunta que me hacía y encontré este estudio también en Wuhan de anestesia espinal para pacientes con diagnóstico de coronavirus y la posible rata de transmisión entre los anestesiólogos que estuvieron involucrados en el tratamiento. Fueron 49 pacientes diagnosticados, 44 anestesiólogos expuestos, 85% usaron un equipo de protección personal nivel 3, incluido un respirador N95 superior, y 7 usaron, el 15% usaron un equipo de protección personal nivel 1, una mascarilla quirúrgica convencional. De esta cohorte 44 anestesiólogos, 5 resultaron infectados, un 11.4%. De los que solo usaron el equipo de protección personal nivel 1, 57%. Y solamente uno de los que tuvo un equipo completo, de 2.8 de la cohorte, se enfermó. Entonces, ¿cuál es el mensaje? A pesar de que no estamos haciendo en ese momento un procedimiento generador de aerosoles, sí debemos tener la precaución respiratoria a ese nivel. Primero, por lo que les dije, estamos en un entorno donde permanentemente se generan estas partículas y van a fluir permanentemente por los diversos sitios del quirófano, ¿cierto? Lo otro es que vamos a estar expuestos muy probablemente a pacientes que no muestran síntomas. Este caso es de pacientes que tenían un diagnóstico confirmado, pero perfectamente podríamos nosotros estar expuestos ante pacientes que no presentan ningún síntoma y no tener el equipo de protección personal adecuado en ese momento y resultar infectados. La máscara facial, ya sabemos, no genera o no da un nivel de protección respiratoria. ¿Por qué? Porque no genera un sello completo de la vía aérea y adicionalmente permite el paso de unas partículas de casi 2 micrómetros, por lo cual, pues, como ya recordamos, el tamaño es de 0.3 micrómetros de este virus, pues pasaría fácilmente. Los respiradores, ¿qué es un respirador? Es básicamente un dispositivo que aísla la vía aérea del ambiente, ¿cierto? Esta es la diferencia con la mascarilla quirúrgica. Y de acuerdo a unos niveles de filtración, pues nos va a ayudar a proteger o a filtrar estas partículas del ambiente. Un respirador, para determinar su eficiencia, se determina por 2 factores. Uno es el factor de protección asignado, que es el menos conocido, y el otro es la eficiencia de filtración, que es el más conocido. Tienen una diversa nomenclatura. Por lo general, estos equipos son diseñados de forma original para la industria. Esta nomenclatura es de acuerdo a la resistencia a los aceites, pero básicamente los que usamos en este entorno son los N, que no son resistentes a los aceites oleosos, pero nosotros no estamos expuestos a esos materiales. Los R serían resistentes y los P parcialmente resistentes. Y ya se combinaría con una eficiencia de filtración 95, 99% o 99.97%. La eficiencia de filtración es la que determina el segundo número de esa letra, ¿cierto? Dentro de la clasificación de NIOSH, que es el Instituto Nacional para la Salud Ocupacional en los Estados Unidos, la clasificación es N95 porque filtra más del 95% de las partículas.
Ya lo que es en Europa se está el FFP3 como el equivalente, que filtra casi el 99%, el FFP2 94%, y ahora por la escasez están importando muchos equipos de China, ya tienen la referencia KN95, que sería equivalente a este FFP2 y al N95 norteamericano. El factor de protección asignado es otro determinante de la protección respiratoria, o sea, no porque yo tenga un filtro que filtra al 100% me va a proteger un 100%. El factor de protección asignado lo da la hermeticidad que genera este dispositivo en la vía respiratoria y va a disminuir de forma considerable la concentración de esa partícula en el aire inspirado. El factor de protección asignado para las N95 y los respiradores media cara es 10. ¿Qué quiere decir? Que hasta puede disminuir una décima parte de las partículas que podrían estar presentes en el aire, ¿cierto? Es muy claro y los fabricantes lo dicen en sus manuales. Estos dispositivos no garantizan o no evitan la respiración de las partículas, ¿cierto? Pero lo que son los respiradores de media cara y los potenciados por energía y presión positiva, pues tienen un factor de protección más asignado, o sea, hasta una 50ª parte de las partículas encontradas en el ambiente, sobre todo en los equipos de protección de cara completa, podrían ingresar al sistema, pero es 5 veces menos que la cantidad que uno podría encontrar en estos dos dispositivos. Entonces, el nivel de protección sí es superior adicionalmente a que pues vamos a tener incluida la protección a nivel de los ojos. El respirador o filtro facial N95 pues es ampliamente conocido, un filtrado hasta partículas de 0.3 micrómetros, pero como vimos, este virus tiene hasta 0.1 micrómetros de diámetro, pero recordemos que ellos van, muy probablemente no siempre van unidos a unas gotas respiratorias, ellos no viajan solos y su diámetro se incrementa, por lo cual el filtrado, esa es la razón por la cual, a pesar de que son menores a la capacidad de filtrado del dispositivo, pues este va a tener la capacidad de filtrado. Estos son dispositivos evaluados y probados por la NIRS. ¿Qué quiere decir esto? Que son dispositivos básicamente diseñados para el uso industrial. Y algunos de ellos por la FDA, ¿qué quiere decir? Que son autorizados para el uso hospitalario, ¿cierto? Su uso debe garantizarse un sello facial con ajuste y requiere una prueba de ajuste y sellado. Otra cosa importante es que no está diseñado originalmente para ser reutilizado. Estos equipos se han diseñado solamente para un uso y descarte casi inmediato. Pero vamos a ver algunas cositas del reuso más adelante. Su mecanismo de transmisión, de filtración, como en esta microfotografía se ve, es básicamente el atrapamiento gravitacional, el impacto inercial y la atracción electrostática por atracción de cargas opuestas, ¿cierto? Por esto es fundamental, una de las características es evitar que estos filtros que no son resistentes al agua no se mojen, porque si se mojan, esta alteración electrostática y el atrapamiento pues, por estas microfibras se va a ver alterado. Dentro de los N95 también hay diferentes tipos de máscaras. Creemos que solamente es uno, que es la convencional, que es la que más de pronto conocemos, pero esta máscara quirúrgica, que es la verde que a veces vemos, o de otros colores en otras marcas, pero tiene la característica de que son resistentes a fluidos. Entonces, ¿qué nos dice la CDC? Que ojalá los profesionales médicos que estén expuestos probablemente a una caída de fluidos, como en una cirugía o en un otro procedimiento, deberían de tener, es un N95 que resista fluidos. La otra es que tenga válvula expiratoria, pero este tipo de máscaras filtran el inspirado, no el aire expirado, por lo cual deberían usarse con una mascarilla quirúrgica en su frente. Esta es la forma correcta de aplicársela y fundamental es hacer siempre una prueba de sello. Siempre tiene que estar hermética en la cara. Si no está hermética en la cara, no vamos a tener la eficiencia de filtración y probablemente nos vamos a enfermar. Este es uno de los puntos, pues, como relevantes, que es el uso extendido y el reuso limitado. ¿Qué es el uso extendido? Es simplemente
usar por un número de horas continuas ese respirador. Se ha visto que en la industria se ha descrito por 8 a 12 horas de uso continuo el mismo respirador. Y la CDC por esto dice que el límite de uso continuo no está dado por el tiempo, sino por la contaminación o daño al dispositivo. O sea, ellos no limitan el uso a cierto número de horas. Se puede usar las horas que sean necesarias de forma continua siempre y cuando el dispositivo esté limpio, no esté contaminado y tampoco esté dañado. Y el otro aspecto importante es el reuso, pero siempre le ponen este término que es limitado, no es reusarlo para siempre, es usarlo un cierto número de veces, que para ellos es 5, ¿cierto? Pero siempre está implícito en este caso el riesgo de infección por contacto, porque todas esas partículas filtradas van a estar dentro de esas microfibras que ya vimos anteriormente, y si yo las toco con la mano, pues posteriormente las voy a llevar a la cara o a las mucosas. Entonces, si yo voy a usar el respirador por muchas horas continuas, puedo hacerlo, pero siempre verificar que el respirador funcione adecuadamente, que selle bien. Si hicimos un procedimiento con aerosoles y se contaminó directamente o no estaba usando una mascarilla facial al frente de él, que es una de las estrategias para tratar de disminuir la contaminación, pues debe ser desechado si hay daño en la estructura de difícil respiración. Y una de las formas de extender su uso, como ya lo dije, es use una mascarilla quirúrgica sobre el dispositivo. El reuso limitado, siempre que lo vayamos a hacer, verificar que el dispositivo funcione adecuadamente, que no haya daño, eliminar si hay una mínima falla. Lo ideal es para contenerlo una bolsa de papel. ¿Por qué? Porque se ha visto que la viabilidad de este microorganismo en el papel es muy baja, porque las partículas se desecan muy rápidamente y es una forma natural de tratar de que se elimine de una forma acelerada ese virus, por lo cual esa es la recomendación. Ellos muestran ahí un esquema de cómo hacer la rotación de los respiradores. Entonces, como vimos en ese artículo del New England, de que la vida aproximada promedio era 72 horas en la superficie, entonces ellos recomiendan de forma mínima hacer una rotación de los respiradores N95 por 72 horas. Entonces, por ejemplo, yo usé hoy este respirador, ¿qué voy a hacer? Me lo voy a retirar con mucho cuidado, con guantes porque es un elemento contaminado, lo voy a meter en la bolsa por las características que dijimos y vamos a dejarlo allí depositado por lo menos 72 horas, que es el tiempo que se ha visto que hay menos viabilidad del virus. Incluso hay personas que recomiendan prácticamente es usar un respirador por cada día y así simplemente vamos a rotar un respirador casi cada 7 días, garantizando aún más tiempo de que probablemente esas partículas virales ya no sean viables. Pueden ser detectadas, pero ya no son infecciosas, no son viables. ¿Esto qué va a generar? Una disminución teórica del riesgo de infección por contacto, que es lo que más preocupa. ¿Y por qué? Eso ya se ha estudiado, este es el principal estudio que menciona la CDC de por qué el reuso debe ser ilimitado, ¿cierto? Esto fue una prueba en 100 trabajadores reuso de las mascarillas y medían al interior del dispositivo la concentración de una partícula aerosolizada. Y lo que encontraron es que el 32% de las pruebas de sellado no fueron superadas después de la quinta y sexta prueba. O sea, más del 30% de esos tapabocas estudiados, de respiradores, perdón, no generan un sello adecuado. El problema no es que no filtren, el problema es que no sellan. Y si no sellan porque las bandas elásticas no tienen ya la misma fuerza tensil o la banda metálica por encima de la nariz ya no aprieta igual, entonces el influjo de aire inspirado no va a filtrarse de forma adecuada. Entonces, esta es la razón del uso de solamente 5 veces del respirador. Y se ha visto, en otros estudios hay mencionados el contagio cruzado por el reuso de este tipo de respiradores, que puede llegar a ser hasta el 20% si no se hace un retiro, un doffing de forma adecuada, que ya vamos a ver. En realidad, dentro de la infección por COVID-19 no encontré
un estudio diferente a este que relacionara el reuso de esos respiradores con el aumento de la probabilidad de enfermar. Pero este fue un estudio, eso fue una encuesta en línea que involucró 2 millones de personas, entre ellos casi 100.000 trabajadores de la salud, por una aplicación vía celular entre Estados Unidos e Inglaterra. Y se les hizo diferentes preguntas, entre ellas si estaban haciendo un uso adecuado del equipo de protección personal o si lo estaban rehusando. Y encontramos que casi había un riesgo relativo de 1.5, o sea, había un riesgo 1.5 veces superior de enfermar si estaban rehusando su equipo. Entonces, hay que tener en cuenta que si estamos rehusando, lo debemos de hacer de la forma adecuada, pero pues sí estamos expuestos a un riesgo si no lo hacemos con el debido cuidado. Y este riesgo aumentó más incluso si manejaban pacientes sospechosos o con infección documentada, llegando a un riesgo relativo casi de 5 veces superior si estaban haciendo reuso o uso inadecuado del dispositivo, principalmente no un adecuado sellado. Hay que tener en cuenta en este estudio que también se encontró un riesgo relativo de 4.9 a pesar de que tenían un uso adecuado del equipo de protección personal. O sea, lo que interpretaron los ejecutores del estudio es que a pesar de que uno tenga la protección completa, puede existir el riesgo de que usted sí enferme. Hay otros métodos de desinfección descritos, sobre todo con peróxido de hidrógeno, óxido de etileno, calor con autoclave, pero en realidad algunos de ellos se están llevando en Estados Unidos, sobre todo el uso de peróxido de hidrógeno, que no altera la capacidad de filtración de las fibras, pero en nuestro país, primero, pues no está aprobado por el INVIMA, y segundo, los estudios deben ser específicos al lote del respirador. O sea, si se le encontró que no hay alteración para el uso del Sterrad en algunos respiradores de cierta marca, eso no quiere decir que esto se puede hacer con respiradores de todas las otras marcas. Entonces lo hace más complejo y probablemente en un lote que no alteró la capacidad de filtración, en otro sí lo haga. Entonces no, en este momento no está recomendado hacerlo en nuestro medio. Los respiradores elastoméricos son otra alternativa, son reutilizables y tienen unos filtros que van del 95 al 100%, ¿cierto? Lo mismo, hacen un sello facial en el caso del dispositivo completo, si se hace un ajuste y sellado y una fuga mínima alrededor del respirador. ¿Qué ventaja tiene? Su reutilización, ¿sí? Pero ¿qué desventaja tiene? Que esa reutilización debe siempre ser acompañada de una limpieza y desinfección rigurosa, asociada a un mantenimiento. Entonces, hay que tener esto muy presente, no es usarlo y después guardarlo, sino que hay que usarlo, limpiarlo y desinfectarlo. Hay muchas dudas sobre si está autorizado o no el uso de estos dispositivos. Esta fue la autorización de emergencia de la FDA ante la emergencia de la actual pandemia. Estos dispositivos usualmente se usan en la industria, no son diseñados para el medio hospitalario, pero lo que hizo la FDA es dar una autorización para el uso del medio intrahospitalario de estos diferentes dispositivos que fueran certificados por el Instituto Nacional de Salud y Salud Ocupacional de los Estados Unidos. O sea, lo importante es que tengan esta certificación para poderlos utilizar. En nuestro medio también ha habido muchas dudas acerca de si la RL probablemente lo cubre, no lo cubre, porque no está usando el equipo, eso no está validado. Estos son los lineamientos para prevención, control y reporte de accidente laboral por exposición ocupacional en SARS-CoV-2, emitidos por el Ministerio de Salud y el Ministerio de Trabajo, donde ellos acá, si ustedes lo leen detenidamente, autorizan o dan un visto bueno del uso de estos dispositivos, ya que ven un visto bueno por parte de la FDA y el Instituto NIOSH en los Estados Unidos. Entonces, prácticamente desde el nivel central se estaría dando un aval para el uso sistemático de ellos. Y la otra preocupación es que es el uso de la válvula expiratoria, porque pues como el aire no está filtrado, entonces probablemente puede aumentar el riesgo de infección. Esta es una comunicación desde la ASA, de la Sociedad Americana de Anestesiología, donde ellos básicamente demuestran con estudios que la probabilidad de infección es baja
cuando se usan mascarillas quirúrgicas por encima del dispositivo, ¿cierto? Entonces, es una alternativa para poderlo realizar. Este es el punto, para mí es más importante, el uso de estos dispositivos. Hay que hacer una secuencia para poderlos utilizar. El primero es que hay que limpiarlos, retirar material orgánico, sangre o algún elemento que les haya caído. Se hace con jabón detergente y también lo recomiendan con agua caliente. El segundo paso, que muchas veces se omite porque simplemente se le echa agua y jabón, porque hemos escuchado que el jabón elimina efectivamente estas partículas, pero no es del todo cierto. Lo que se ha encontrado es que las barre, las quita, pero no las elimina, no mata el virus. Lo que sí ha descrito que mata el virus es el hipoclorito de sodio, en este caso el 0,25, se sumerge por 5 minutos o se realiza aspersión con un spray, el amonio cuaternario o el alcohol etílico al 70% por 1 minuto. Después de ese proceso, se debe inspeccionar, armar nuevamente el equipo y tenerlo listo para nuevamente reutilizar. El uso de los cartuchos, pues depende básicamente del fabricante, pero la recomendación que emite la CDC es lo mismo, no da una duración máxima en el tiempo, sino que se deberían cambiar de acuerdo a si presentan daño estructural, contaminación directa y respiración laboriosa. Esa es la recomendación directa de la CDC. Hay otro tipo de dispositivos, que son los PEPAR, los respiradores de aire purificado energizados por energía eléctrica. La ventaja de esto es que no requieren una prueba de sellado porque pues funcionan con presión positiva, ¿cierto? Está en este momento pues recomendado a pacientes, a personal de salud donde no se puede garantizar un adecuado sellado facial de una N95 y de otro dispositivo no utilizable, pero en este medio pues no es muy común usarlo. Los equipos de protección ocular, hay mucha duda si se ha encontrado o no casos de infección por transmisión vía ocular, pero este reporte de caso o este caso fue publicado en Lancet, esto fue en febrero, donde uno de los expertos nacionales del panel de neumonía en China estuvo en Wuhan, estuvo con su traje completo, estuvo con su respirador N95, con un sellado adecuado, pero posteriormente desarrolló síntomas de la enfermedad y al parecer una conjuntivitis. Por esta recomendación y otros casos es que se ha estandarizado el uso de la protección ocular. Principalmente la probabilidad de infección se da, no es tanto por los aerosoles, sino por la caída, por el contacto directo por las manos, por fomites en superficies contaminadas o por gotículas que caigan directamente en los ojos. Lo otro es que también, como los equipos reutilizables, deben limpiarse y deben desinfectarse, porque si no se convierte en un fomite y cuando llegue al área limpia de su quirófano, de su unidad de cuidado intensivo, va probablemente a quitarse la protección y luego contaminado va a generar una contaminación cruzada. Los equipos de protección corporal, el único metaanálisis que hay en este momento es este, que es el liderado por Cochrane en 2020, donde trataron de determinar cuál es el mejor nivel de protección de equipo de protección corporal. Compararon en este caso la bata larga antifluidos contra el traje, el overol hasta la cabeza. Lo que se encontró es que sí podía generar un aumento del grado de protección, pero es más difícil de retirar y la probabilidad de la contaminación cruzada durante el retiro, porque es más laborioso, va a ser mucho mayor que si se quita usted una bata antifluidos con manga larga. Entonces, esa es la recomendación, o sea, protege más, pero tenga mucho cuidado en el retiro de este dispositivo porque sí se asocia a mayor contaminación. Las batas de vestido completo manga larga contra las batas cortas quirúrgicas, pues sí generan o tienen un mayor nivel de protección guiado por la evidencia. El DOFIN o el retiro del equipo de protección personal con doble guante sí se relacionó con una menor contaminación de virus y de material fluorescente. Y lo otro importante es que ese procedimiento de Donning y DOFIN debe ser guiado por instrucciones, ojalá con listas de chequeo. Cuando esto se hace, dramáticamente se disminuye el riesgo de contaminación cruzada durante este procedimiento. Y la mejor forma de hacerlo es por el método guiado de la CDC,
que vamos a ver brevemente aquí más adelante en una sola diapositiva. Entonces, idealmente debe ser una bata larga, manga larga, que llegue hasta las muñecas, cubra el cuello. Priorizar en procedimientos con aerosoles o salpicaduras cuando haya escasez, y se puede hacer un uso extendido, pero solo cuando hayan pacientes en cohorte y haya escasez. Los guantes pueden reutilizarse, solo descartarlos si haya asociado contaminación con fluido, y un límite de uso de más de 4 horas. No deben reusarse, idealmente también en sitios donde hayan cohortes de pacientes y haya escasez de los mismos. Puede hacerse aplicación de distintas sustancias para desinfectarlos durante su uso. Alcohol glicerinado describen hasta 6 aplicaciones, hipoclorito diluido hasta 10 aplicaciones y jabón hasta 10 aplicaciones. Entonces, el equipo de protección personal determinado por la Asociación Colombiana de Infectología básicamente es una protección, es un gorro que es opcional, la protección ocular es opcional entre unas monogafas o una careta facial, el respirador un N95 FFP2 o superior, las manos con unos guantes, siempre hacer la higiene de manos, que es fundamental, como es una de las medidas fundamentales, como ya vimos, la bata antifluidos larga, un uniforme y los zapatos cerrados con polainas que ellos recomiendan opcionales. El donning o el doffing, estas básicamente acá les dejo como la secuencia requerida por la CDC, pero fundamental es que siempre hay que hacer una prueba de sellado, y lo otro es que los guantes siempre tienen que ir por encima del vestido. El doffing, lo que se haría es, hay varias formas de hacerlo, pero lo que recomienda la CDC es la técnica de guante en guante, retirar un guante, envolverlo sobre el otro y luego ya pues prácticamente enrollado, retirarlo, retirar el protector facial, luego retirar la bata antifluidos y enrollarla dentro de la parte interna que no está contaminada, y el respirador siempre hay que quitarlo hacia adelante y nunca tener contacto con él directamente para no contaminarnos. Dentro de los pasos, si hay contaminación o se sospecha contaminación, siempre debe usarse desinfectante alcohol glicerinado o hacer lavado de manos. Y este es el equipo complementario, básicamente es el uso del aerosol box, que es uno de los elementos más controversiales que se usan en este momento como un complemento de la protección respiratoria. Básicamente, pues estos elementos han descrito en la literatura por 3 grupos. Canelli, que es el que describió la caja de Taiwán, que ya vamos a ver de dónde fue su origen, el uso de la caja de nylon y el uso de cobertores de plástico transparente que se ha hecho por un grupo en Canadá, reportado en la revista canadiense de anestesiología. En este caso usan unos cobertores plásticos para tratar de limitar el flujo de contaminación. El más conocido en nuestro medio es el aerosol box, la caja de Taiwán, creada por este anestesiólogo Lai Haisen-Yung en el Hospital Cristiano Menonita en Taiwán. Eso fue como en febrero, para tratar de limitar la contaminación cruzada emitida por aerosoles, como dice su nombre, y por gotas respiratorias. Esta es una demostración del dispositivo, es en Cristaflex, unas medidas determinadas, rígido, transparente, para tratar de limitar la contaminación, sobre todo en el momento de la intubación. Pero ha tenido muchos enemigos y muchos editoriales que ya vamos a mencionar rápidamente. Este es el estudio de Canelli, que básicamente lo que hizo fue popularizar el estudio del aerosol box en una forma aumentada en el New England Journal of Medicine, en un artículo que publicaron allí. Hicieron un experimento de simulación con un maniquí al cual al explotar la bomba, una bomba dentro de la orofaringe con un material fluorescente, simulaban una tos. Y encontramos que sin usar el aerosol box, pues la contaminación era significativa en el área facial de las manos, del vestido, y como a casi 3 metros alrededor del paciente. Pero cuando usaban el dispositivo, las manchas lumínicas quedaban dentro, la contaminación no salía de las gotas gruesas, por lo cual el grupo sí encontró que se podría recomendar su uso de forma sistemática. Estas son las fotos de control donde vemos donde el usuario de la caja no se vería contaminado. Sin embargo, describieron algunas limitaciones. No está validado para velocidad o trayectoria de la turbulencia a una tos real. O sea, eso fue installaron un balón
lleno de un material fluorescente, una bomba dentro de la orofaringe de un maniquí, pero como vimos los flujos de una tos son turbulentos a más de 50 metros por segundo y eso no se midió en ese estudio. Lo otro fue que se generó una producción mayoritaria de gotas y gotículas. No se pudieron medir partículas menores a esos diámetros, o sea, menor de 5 micrómetros hasta 1 micrómetro. Entonces es paradójico porque le mencionan o tiene un nombre del aerosol box, una caja de aerosoles, pero en teoría la protección contra aerosoles está en duda porque no se ha demostrado. Se ha demostrado es la protección contra gotas. Y lo otro es que hay una marcada restricción de los movimientos de la mano, eso lo escribe el grupo, y que requiere para su uso un entrenamiento previo. Ha habido algunas modificaciones del mismo dispositivo, sobre todo en pacientes críticos o obesos, tratándolo de hacer más grande, no tan cuadrado, sino con una pequeña desviación en su parte superior para permitir el tren del Lemburg inverso durante la intubación de secuencia rápida y mejorar la oxigenación y algunas otras modificaciones. El único estudio que encontré en el uso de este aerosol box dentro de un entorno simulado fue este que salió la semana pasada en anestesia, donde colocaron un grupo de 12 anestesiólogos a realizar 36 intubaciones. Cada uno hizo 3 intubaciones y les midieron el rendimiento usando el aerosol box. Hay que tener en cuenta que eran anestesiólogos y por lo general lo que dicen en este estudio eran casi los más experimentados dentro de su servicio. Lo que encontraron es que sin el uso del aerosol box se demoraron más o menos 42.9 segundos y la aerosol box o la caja de aerosoles de primera generación, que es la caja de Taiwán que conocemos, se demoró casi el doble, 82 segundos. El primer paso solo se pudo realizar en el 75% de los casos en los cuales usaron el aerosol box, o sea, casi un 25% de fallas en el primer intento. Y lo otro relevante es que con el uso de ese dispositivo hubo fallas o alteraciones del equipo de protección personal. Entonces la conclusión fue que el tiempo medio entre la laringoscopia e intubación fue significativamente superior y la otra recomendación que hacen es que en una situación real a este tiempo medido había que adicionar probablemente 60 segundos adicionales, 1 minuto, que lleva en promedio una inducción de secuencia rápida. O sea, la probabilidad de que el paciente entre en una hipoxemia y requiere presión positiva va a ser extremadamente elevada. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que estos dispositivos están diseñados para ser utilizados en pacientes con insuficiencia respiratoria por la infección por COVID-19. Estos pacientes van a tener un requerimiento más alto de oxígeno, probablemente van a tener una desaturación más rápida y ellos, el grupo en sus conclusiones, dudan de que este dispositivo se pueda utilizar de forma sistemática en aquellos pacientes que sean críticos y que tengan una hipoxemia severa, porque lo que van a hacer es retrasar el tiempo de intubación, prolongar el tiempo de exposición, que vimos que también es uno de los factores determinantes, y lo otro es que pues no está comprobado su protección contra aerosoles. Durante este estudio se encontró que el 50% consideraron que fue incómodo, aumentó, el 33% consideró que aumentó la carga cognitiva, el hecho de que ya tenían el equipo de protección personal completo más adicional este dispositivo, hizo que el manejo de la vía aérea fuera más difícil. Y lo otro es que sí encontraron una restricción en el manejo de la vía aérea. El uso de guías de intubación por el diámetro del dispositivo era extremadamente difícil. Esta es alguna de las fotografías de las alteraciones o del daño que había directamente al equipo de protección personal. Entonces se movía la bata quirúrgica, habían partes de la mano que quedaban descubiertas, o simplemente se desgarraba o se rompía por los bordes del elemento. Hay múltiples editoriales que tratan pues como de dirimir esta controversia a favor o en contra, pero en realidad lo que encontré como resumen pues básicamente es esto, ¿cierto? Que en este momento la tendencia actual sería más en contra de usarlo de forma sistemática. Primero porque no hay una protección comprobada contra los aerosoles. No se genera una protección personal del acompañante porque la caja tiene una apertura anterior y entonces
esas partículas van a dirigirse hacia otro sitio. Prolonga el tiempo de intubación, que en el caso de los pacientes críticos es una de las principales metas, disminuir el tiempo de intubación y de exposición. Limita el uso del equipo de área difícil, un impacto negativo en los pacientes críticos, incluso algunos mencionan que puede generar alto riesgo o impacto en su seguridad. Limitación por el hábito corporal, impide la posición en rampa, limita el campo de visión y genera sobrecarga cognitiva. ¿Qué tiene a favor? La protección directa contra gotas o gotículas, y pues lo pueden mencionar o se puede utilizar de pronto en entornos con intubación electiva si la vía aérea no es difícil, pero en entornos de paciente crítico, vía aérea difícil predicha, pues no hay un consenso real de que debe hacerse un uso sistemático. Este es pues como lo que quería pues como traerles a hoy como resultado de la actividad académica.